La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 4, las plagas. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Más de tu Palabra, donde estudiamos, compartimos y predicamos la palabra de Dios. Y en este maravilloso tema que a continuación, en minutos lo vamos a estudiar, pues me acompaña para este repaso el pastor Vladimir Polanco. Bienvenido, pastor. Muchas gracias y qué bueno estar con ustedes y con los hermanos y amigos que nos siguen a través de esta transmisión especial de Más de tu Palabra. Como siempre, es un privilegio para mí poder estar aquí. Y para nosotros también, yo sé que para la audiencia que nos está viendo también. Hoy vamos a abordar el tema de las plagas. A lo largo de todo este trimestre hemos estudiado el libro de Éxodos. ¿Y qué les parece si oramos para pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este maravilloso estudio? Oremos. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias porque nos das el privilegio de estudiar, de profundizar sobre tu carácter, sobre ti. Te pedimos que con tu Santo Espíritu nos permitas discernir el mensaje en esta mañana y que también puedas trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones para ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes bien saben, el pastor Vladimir Polanco es editor de la casa editorial IACPA, de la División Interamericana, así que, pastor, hemos estudiado a lo largo con el pastor Jorge Luis Rodríguez, con Mónica, con el pastor Saúl Ortiz, el tema del Éxodo, ¿no? Y hemos ya llegado a la parte donde Moisés o Dios a través de Moisés comienza a desarrollar las plagas. Sin embargo, antes de tocar el punto de las plagas, la lección, de hecho, el versículo de memoria dice en Éxodo 9:35, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. El endurecimiento del corazón a veces se le es atribuido a Dios. De hecho, hay 9 veces que se le atribuye. Está en Éxodo 7:3, Éxodo 9:12, 10:1, el capítulo 14, versículos 4 y 8. Ustedes pueden buscarlo. Y también se le atribuye al mismo gobernante egipcio. Lo pueden conseguir en Éxodo 7:13, Éxodo 14:22, 8:15, y ahí están ciertos versículos, 9 veces también. La pregunta que nos hacemos todos, o sea, realmente hay 9 versículos que afirman que fue Dios que endureció el corazón de Faraón, pero también hay 9 versículos adicionales en esa misma historia que es el mismo Faraón que endurece su corazón. Entonces, ¿quién endureció el corazón del Faraón? ¿Fue él mismo o fue Dios? Bien, es una excelente pregunta y la gente ha debatido este tema desde que Moisés escribió, estamos debatiendo de qué es realmente lo que está pasando acá. Yo quiero presentar varias opciones y la primera que voy a presentar es una que tiene que ver con el trasfondo cultural de los egipcios. Los egipcios creían en la vida del más allá. Entonces, ellos creían que cuando una persona moría, el Dios de la muerte lo iba a recibir y entonces lo iba a juzgar. Ese juicio se realizaba de la siguiente manera. Se ponía sobre una balanza las buenas obras y se ponía sobre la misma balanza las obras malas y ver cuál pesaba más. Y la mejor manera de hacer esa evaluación era pesando el corazón de esa persona. Evidentemente, si el corazón de esa persona se había convertido en una piedra, es decir, se endureció, como dice el texto bíblico, al colocarlo sobre una balanza, automáticamente está diciendo que el corazón de esa persona era malo porque iba a pesar mucho, se iba a venir hasta el fondo la balanza y eso ponía en riesgo su destino eterno. Yo creo que es importante que tomemos esto en cuenta. Sí. Porque, querido amigo que nos está escuchando, es la manera en la que Moisés y el faraón no solamente están discutiendo el destino del pueblo de Israel, está de por medio también el destino del faraón. Y al final se iba a evaluar cuánto pesaba el corazón del faraón. Al utilizar la metáfora de que el corazón del faraón se volvió una piedra, el texto ya está insinuando
partiendo de la misma creencia del faraón, que el destino del faraón iba a ser muy triste y que su vida no iba a traspasar las fronteras de la muerte, sino que iba a quedar varada en la perdición eterna, porque al rechazar a Dios se perdería totalmente. Entonces, eso es lo que está detrás de la imagen del convertir el corazón en piedra. Ahora, como tú muy bien señalas, está mitad. Está mitad. Como en algunos pasajes se repite 2 veces la misma expresión, en realidad es un poco más de 9. 11 veces se habla del endurecimiento del faraón y 11 veces se habla de que Dios es el que lo endurece. Pero nota que las primeras menciones que hace el libro de Éxodo habla del endurecimiento del propio faraón. O sea, que el problema no comienza con Dios. El problema comienza con el faraón. Es el faraón el que da el primer paso para cerrar toda posibilidad al arrepentimiento. Es el faraón el que desde la primera plaga comienza a mantener una actitud testaruda ante el llamamiento divino. Así que lo que va a ocurrir con las 11 veces donde el texto dice que Dios es el que endurece el corazón del faraón, no es más que darle el resultado final a lo que el faraón comenzó. No es Dios entonces el que endurece el corazón del faraón. El corazón del faraón se endurece al negarse a aceptar los milagros que Dios está haciendo, y como esa fue la decisión que el faraón tomó, entonces Dios termina diciendo, ok, yo respeto la decisión del faraón, y termina el Señor al respetar esa decisión, asumiendo él mismo que él endurece el corazón del faraón. Por otro lado, una tercera opción de ver el texto. En el Antiguo Testamento no había una revelación tan precisa sobre la figura de Satanás como la tenemos nosotros, que recibimos la revelación del Nuevo Testamento a través de Jesús. Entonces, su concepto del mal no era tan claro. Es Cristo el que viene a darnos a nosotros una revelación del carácter de Dios y también una revelación de quién es realmente nuestro enemigo. Por eso, en el libro de Job, se le atribuye a Dios las acciones realizadas por Satanás. Por eso, cuando David manda hacer un censo en Reyes, se le atribuye a Dios la realización de ese censo, aunque Crónicas va a decir que quien incitó a David a realizar el censo fue Satanás. Lo que indica que, como no había una revelación tan completa de lo que es el poder del mal obrando en nosotros, el autor hebreo le atribuye a Dios una acción no ejecutada por Dios, porque Dios es soberano. Y al final de cuentas, en el pensamiento hebreo, lo que Dios permite es porque Dios lo está provocando. Luego Jesús va a venir y lo va a decir así, no es Dios el que está detrás del mal, y no es Dios el que está detrás del endurecimiento del faraón. Pablo va a mencionar, por ejemplo, en Romanos 1, la actitud de los gentiles, y es una actitud muy semejante a la del faraón, y 3 veces, en Romanos 1:24, 1:26 y Romanos 1:28, Pablo va a decir, Dios los entregó. Pero no fue que Dios lo tomó de la mano y lo lanzó a las pasiones pecaminosas, sino que ellos, al tomar la decisión de deleitarse en lo malo, automáticamente le cerraron las puertas a Dios, y Dios ya no tenía más alternativa que dejarlo continuar con su curso, porque el Señor respeta algo que Él nos ha puesto a ti y a mí, la capacidad de decidir. Pastor, entonces, impresionante. El faraón decide endurecer su corazón, y Dios decide permitir que la decisión del faraón sea la que él tomó. Y en ese sentido, Dios asume la responsabilidad. Tremenda clase magistral, pastor. Excelente, me encantó. Realmente, mis queridos amigos, no es que Dios aumentó la maldad en el corazón del faraón, como usted mismo lo acaba de explicar. Simplemente tenemos el libre albedrío. El mismo que tenemos tú y yo ahora. Pero hay un detalle adicional ahí con respecto al faraón. Dios intentó de distintas maneras llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel sin tener que recurrir a las plagas, como vamos a ver dentro de un momento. Cierto. Pero cuando el amor de Dios, y eso lo vamos a ver a lo largo del trimestre, cuando el amor de Dios no es capaz de llevarte al arrepentimiento, no hay plaga
Wow. No hay castigo que pueda hacerlo. Dice Pablo en Romanos 2:8 que es el amor de Dios, es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Como el faraón nunca permitió que la bondad de Dios, la misericordia del Señor, la gracia divina, lo impresionara, evidentemente los juicios divinos por medio de las plagas tampoco lo iban a hacer. Así que en realidad el endurecimiento del faraón llegó a ser una realidad porque el faraón nunca se rindió al amor de Dios, y el amor es lo único que es capaz de transformar el corazón y ponerlo tierno. Wow, esto se está poniendo muy interesante, pastor. Me encanta esta posición. Ahora bien, los egipcios vivían, claro, en una completa sumisión a la idolatría, a la magia, a la hechicería. Y sabemos, como usted acaba de decirlo, Dios buscaba también que ellos se arrepintieran, porque Dios es misericordioso. Sin embargo, se dice, de hecho, el folleto, dicen que ellos veneraban a más de 1500 deidades. Ahora bien, como, de hecho, en Éxodo 12:12 dice, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Así que Dios, cuando permite las plagas a ese pueblo, realmente, como usted lo dijo, entonces, ¿por qué propósito lo estaban haciendo? Ya que era un pueblo muy idólatra. Ya, bueno, las lecciones de esta semana dan detalles sumamente interesantes, y yo quiero invitar al lector a que pueda ir repasando día por día cada una de esas lecciones, porque el autor Giri Moskala nos va a explicar cómo cada una de las plagas va directamente en contra de uno de los dioses egipcios, lo que indica entonces que el verdadero pleito en el Éxodo no era el que se libraba en la esfera humana, era el que se libraba en la esfera espiritual. No era un pleito entre Moisés y Faraón. Moisés y Faraón es la punta del iceberg, es la parte visible de ese conflicto, pero el verdadero conflicto se da en la esfera espiritual entre Dios y los poderes enemigos del pueblo de Dios. Esa declaración de Génesis 12:12, donde Dios dice claramente que envió las plagas como un juicio contra los dioses egipcios, lo que Dios estaba demostrando era quién es el verdadero Dios y contra quién era la verdadera lucha. El pleito no era, como diría Pablo en Efesios 6, contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en los lugares celestes. Entonces, por encima del faraón, que de hecho era considerado en la religión egipcia, también era considerado un dios, pero por encima de todo eso, lo que Dios quería era demostrar una verdad que luego él expresaría en el primer mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de mí. O sea, yo soy el único Dios. Yo tengo que demostrarle a los egipcios que yo soy el único Dios, derrotando a las principales deidades de Egipto. Entonces ya no era un pleito entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Era un pleito entre Dios y Satanás. Pero nota que en el Éxodo la figura de Satanás no es mencionada por ninguna circunstancia, por lo que te decía con relación a la pregunta anterior. Pero ese hecho de mandaré mis juicios sobre los dioses, ese dioses en plural, es una alusión a Satanás y a sus demonios. Wow, interesante, pastor, me encanta. Pero antes de hablar de las plagas, de hecho hoy esta lección habla de las 9 primeras plagas. Ellos hacen un milagro primero, un milagro que engloba todo, que fue cuando Aarón y Moisés llegan ante el faraón y hacen el primer milagro de la vara, convertirla en serpiente. Pero vemos también que los magos de ellos también agarraron las varas, hicieron el mismo milagro. Sin embargo, la historia nos muestra cómo la vara de Moisés, la serpiente convertida por el mismo Dios, se come a las otras. Yo creo que de una u otra manera allí ya estaba como que Dios dejándoles saber a ellos, porque creo que la serpiente representaba algo muy importante para los egipcios, ¿correcto? Sí, correcto. Era una de las deidades principales. De hecho, la corona de los faraones, si usted busca una foto del faraón en Google, se va a dar cuenta que la corona del faraón era una especie de cobra abierta. Una especie de cobra abierta. Así que el hecho de que la vara de Dios se comiera a la serpiente que habían producido los magos egipcios, y automáticamente te está diciendo quién es el que va a trazar las reglas del juego y donde quién está el verdadero poder. De paso,
La vara era un símbolo de autoridad. A Moisés y a Aarón se le entregó la vara para que ejercieran la autoridad frente al pueblo. Por eso en Éxodo 14, cuando Moisés clama a Dios, Dios le dice, ¿y por qué clamas a mí? Alza tu mano, alza tu vara y marcha. Es con la vara que Moisés golpea también la roca para que botara de allí agua. Entonces, la vara era un símbolo de autoridad. La vara de los magos egipcios también era el símbolo de la autoridad de esos magos. Por lo tanto, cuando la vara de Aarón se come las varas de los magos egipcios, allí se está demostrando quién es el que tiene la verdadera autoridad. Y la verdadera autoridad la tenía Dios. Ese era un buen momento para que el faraón captara el mensaje y se diera cuenta que la autoridad divina estaba por encima de la autoridad de él, de la autoridad de sus dioses, de la autoridad de sus magos. Si en ese momento ellos hubieran prestado atención a esas señales, se hubieran evitado muchísimo sufrimiento. Exacto. Pero al ignorar esa señal de autoridad, que Dios tiene el control, que Dios es el que manda, y el que tiene la vara que viene de Dios es el que podrá llevar a cabo la voluntad divina, el faraón y sus secuaces debieron rendirse en ese momento preciso. Es impresionante porque realmente era como la cereza del pastel antes de mostrar las demás plagas. Era como el centro porque, como usted bien lo dice, la serpiente era la máxima potencia de los dioses. No solamente la corona, creo que también el cetro. El cetro también, por supuesto. La cabeza de la... Ok, ahora vamos con las plagas. La primera plaga, que era el agua convertido en sangre, que iba dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. La segunda plaga, las ranas, dirigida a Hekek, ¿verdad? Que era la diosa de las ranas. La tercera plaga de los insectos, no se sabe cuáles eran los insectos, pero no sabemos cuáles eran, dice la Biblia, pero dirigida a Hek, dios del egipcio de la tierra. La cuarta plaga, las moscas, dirigida contra Buahek, la diosa egipcia de las moscas y los pantanos, ¿verdad? Y la quinta plaga del ganado, dirigida a Hagator, diosa egipcia del amor. Ahora, antes de pasar a la sexta plaga, parece que sucede algo, porque ya los egipcios en la quinta plaga empieza Faraón a negociar con Moisés. Bueno, está bien. Y creo que la primera negociación que hacen es que quieren adorar a su Dios, adórenlo, pero aquí. ¿Por qué Moisés no lo permitió? O sea, ahí pasa algo en ese trayecto de estas plagas. Sí, porque es Dios el que decide dónde tú tienes que adorarlo, no eres tú. Uno puede razonar, ¿cuál era la diferencia de adorar a Dios en Egipto? Bueno, es que lo que Dios le pidió a Moisés no fue que el pueblo adorara en Egipto. La orden de Dios a Moisés en Éxodo 4, Éxodo 6, Éxodo 3 fue: saca a mi pueblo de Egipto. Sácalo. Entonces tú no podías conformarte con decir, esto es solamente adorar. No es solamente adorar, es adorar donde Dios dice que hay que hacerlo. Y creo que a veces nosotros nos confundimos ahí. Sí. Saúl, por ejemplo, el gran problema de Saúl fue no comprender esto. Saúl decía, es bueno sacrificarle a Dios. Sí, es bueno sacrificarle a Dios. Y 1 Samuel 15 dice que él vino y ofreció sacrificios a Dios, pero no esperó la orden divina. Que por eso es que Dios le dice, bueno, es que es mejor obedecer y no sacrificar. O sea, él sacrifica, pero no sacrifica en el momento que Dios había ordenado que tenía que realizarse el sacrificio, que era cuando llegara Samuel. Entonces, la acción de Saúl ontológicamente no es mala, en sí misma no era mala. Ofrecer un sacrificio no era malo, pero ofrecer un sacrificio fuera de la prescripción que Dios había establecido sí era malo. Entonces, no es solo adorar, sino es tomar en cuenta los elementos que están envueltos en ese proceso de adoración. Y él no solamente pidió eso, luego... Sí, viene otra negociación. Luego negoció un poquito más y dice, está bien, váyanse, pero dejen los niños. Y las mujeres. Y las mujeres. Pero yo voy a hacer un poquito más de énfasis en los niños. En los niños. Y quiero mirarlos a ustedes, mirar a la cámara. Porque es muy probable que tú estés hoy, estudiando tu lección de escuela sabática, disfrutando de los comentarios que estamos haciendo nosotros, nutriéndote espiritualmente. Y es probable que tú estés cediendo ante la petición del faraón y estés adorando tú, pero te has olvidado de tus hijos, te has olvidado de tus niños. Y yo quisiera aprovechar este momento para decirte
que la adoración es plena cuando se convierte en una experiencia familiar, cuando tus hijos forman parte de la misma. Y Faraón quiso convencer a Moisés, vayan ustedes, pero déjenme a los niños. No, los niños tienen que estar. Y voy a hablar ahora, otro momentito, a los líderes de las iglesias. A veces uno llega a una iglesia y el salón principal, donde están los adultos, donde se lleva a cabo la escuela sabática, el culto divino, es espectacular. Pero cuando entras al lugar donde están los niños, eso da pena. Ahí vemos la mentalidad faraónica poniéndose en práctica en pleno siglo XXI. Wow. Los niños son elementos esenciales de la verdadera adoración a Dios. Deben ser tomados en cuenta. Hay que darles un lugar especial en la iglesia. No tire a los niños así como que son los menos importantes. Cuando el faraón quiere insinuarte que los niños no son importantes en el contexto de la adoración familiar o eclesiástica, recuérdale la palabra que Moisés le dijo al faraón: no, señor, de aquí no nos movemos si no van nuestras mujeres y nuestros hijos. Pastor, me hiciste acordar de algunas iglesias que a veces tienen el templo con el aire, los adultos, aire acondicionado, las mejores recursos, y cuando uno pregunta dónde están las clases de niños y va a llevar los niños, pues están o debajo de una mata, de una planta, o en un lugar no condicionado, y ahí pues uno evalúa, o sea, qué importancia tienen los niños dentro de la parte eclesiástica. Importante punto, pastor. Llegamos a la última plaga, la 9, no la última, pero sí la de esta lección, la número 9, que es con respecto a la oscuridad, ¿no? Dirigida al dios Ra, que era la deidad egipcia principal del sol, de la luna. Y el mismo faraón seguía con una actitud de no dejar ir al pueblo de Dios. Y no lo quiso, y me hizo acordar de Proverbios 16:18, que dice: la soberbia procede a la ruina y altivez del espíritu de cada. Pastor, ¿qué advertencia, o sea, podemos nosotros extraer de esta historia? Porque puede representar para nosotros hoy día el hecho de seguir. Faraón seguía encaprichado en no darlo. Pareciera que fuese más de un orgullo, porque la historia habla de que los mismos funcionarios de él, los que trabajaban con el faraón, le decían: ya deja ir a ese pueblo, ya mira cómo estamos sufriendo, mira cómo Egipto está en la ruina. Y sin embargo, Faraón se empecinaba, se encaprichaba obstinadamente en seguir en su posición de no dejar ir a su pueblo. Mira, y fue una plaga, digamos, asombrosa. Y tomé la Biblia porque quiero leer exactamente lo que estaba pasando en esta plaga de las tinieblas. Dice Éxodo 11, 22 y 23, extendió Moisés su mano, la vara, nuevamente, hacia el cielo, y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y esto es bonito. Sí. Porque ¿qué hacía que Israel tuviera luz? La presencia de Dios. Y que Egipto tuviera oscuridad. ¿Qué era lo que hacía eso? Precisamente lo que determinaba quién tenía luz y quién tenía oscuridad no era el sol, que era una de las deidades adoradas por los egipcios, no era la luna, no eran las estrellas. La luz alumbraba al que tenía la presencia de Dios en su vida. Gloria a Dios. Era Dios diciéndole a los egipcios: la luz no se trata de qué astro celestial te ilumina. La luz se trata de quién realmente está en tu corazón. Jesús va a tomar esa imagen del Éxodo en Juan 1, o el autor del Evangelio, Juan, y va a decir: la luz en las tinieblas resplandece. Para el hombre que no tiene a Cristo, está en tinieblas. Pero cuando llega a Cristo, llega la luz. Entonces, tú y yo podemos estar los dos aquí en este mismo lugar, con las mismas luces, participando de la misma experiencia física. Pero es muy probable que uno de nosotros esté en oscuridad y que otro esté en la luz. Porque lo que determina quién está en la oscuridad y quién está en la luz no es quien tiene el foco, no es quien tiene el bombillo, es quien tiene a Cristo. La luz verdadera venía al mundo, dice Juan, y alumbró a todo hombre. En Juan 8 Jesús iba a decir: yo soy la luz del mundo. Luego esa misma imagen de la luz guiando al pueblo de Israel lo vamos a ver en la columna de fuego. Para que el pueblo siempre entendiera que la fuente de la luz era Dios. Amén.
Y fíjate que en esa plaga, el faraón volvió a cambiar, llamó a Moisés y le dijo, id a Jehová y que solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Y entonces, ahorita hablé del tema de los niños, pero vuestras ovejas y vacas. O sea, váyanse, pero salgan con las manos vacías. En otras palabras, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Entonces Moisés le dice, no, yo no puedo salir de aquí sin ovejas y vacas, porque a mi Dios yo tengo que ofrecerle sacrificios de gratitud, sacrificios de paz, sacrificios de alabanza, sacrificio por mi pecado. Entonces, nosotros no podemos adorar a Dios con las manos vacías. Y entonces, esa es otra idea faraónica. No, vete a la iglesia. Dile a Dios que tú vas a estar ahí cantando, predicando, estudiando la lección de escuela sabática, pero no te atrevas a darle nada al Señor. Ve sin vacas y sin ovejas, ve con las manos vacías. Y Moisés le dice, no, nada. David comprendió eso y David le dijo al Señor, no, yo no me presentaré ante mi Dios con las manos vacías. Yo siempre tendré algo que ofrecer. Yo siempre tendré algo con lo cual mostrar que mi oración no es solamente de palabras, no es solamente con lo que yo soy, sino también con lo que yo tengo, con mis acciones. Y entonces el faraón intenta decirle, váyanse, pero no con las manos vacías, no le ofrezcan nada al Señor. Y en esa 9ª plaga el Señor fue muy claro, no, nos vamos, pero tenemos que irnos con suficientes cosas para luego llevar a cabo la verdadera adoración a Dios en el santuario. Así es. ¿Y qué pasa luego? Bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque hasta ese punto de esta historia, ellos aún no se habían ido y el faraón, pues esas condiciones no fueron aceptadas. Y lo que vemos en la punta del iceberg es justamente eso, la adoración. Nos enfrentamos ante adorar a Dios, al Creador, o adorar a lo que Dios creó, a las creaciones. Así que es interesante este tema, pastor, de adoración. Volvemos a lo mismo y bueno, les esperamos la próxima semana para la otra parte de la lección. Ahora, si queremos profundizar, pastor, ¿qué nos recomienda para las personas que quieren seguir estudiando este tema? Yo creo que lo ideal siempre será estudiar bien la lección de escuela sabática. Yo prefiero estudiar el 3 en 1, porque aparte de la lección, viene con un libro adicional donde trae otros tipos de comentarios. Pero algo que yo personalmente he estado haciendo con esta lección, porque es una lección bíblica, es unir el estudio del folleto con los comentarios que encontramos en el nuevo comentario bíblico Andrews, que es el acompañante de la Biblia de estudio. Por ejemplo, ahora con el tema de las plagas, yo fui muy edificado porque venía y leía aquí en el comentario lo que dice sobre Éxodo 7, Éxodo 8, Éxodo 9, correcto, Éxodo 10, y entonces tengo una mayor comprensión de lo que la lección ha estado estudiando. Así que verás que en algún momento en el trimestre incluso voy a citar textualmente algunas de las declaraciones que hace el comentario bíblico Andrews relacionada con la lección que estamos estudiando. Para cerrar, la última pregunta. Ante la situación que podemos enfrentar todos, ¿a quién adorar? ¿A quién debemos adorar? Yo creo que el mensaje de Éxodo es claro. Cuando una persona, su corazón es tocada por el amor de Dios, es enternecida, el Señor cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, evidentemente, si ese beneficio me lo da el amor de Dios, entonces el amor de Dios tiene que empujarme a rendirle una genuina adoración. Comprender siempre que esa genuina adoración no es una experiencia solitaria. Jesús dijo, yo voy a bendecir donde hayan 2 o 3 en mi nombre. No te vayas tú solo a adorar a Dios. No, trae a tu mujer, trae a tus hijos, trae a los demás miembros de tu familia, invita a tus amigos, permite que la adoración sea una experiencia comunitaria. Y recuerda siempre, adorar implica darle a mi Dios, no es solo recibir. Por eso, ante el argumento de Faraón de presentarte a Dios con las manos vacías, asume la actitud de Moisés y dile, no, yo no me presentaré a mi Dios sin tener algo que ofrecerle como un sentido de gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Así que la adoración tiene que ver con lo que yo soy,
tiene que ver con la forma en que me relaciono con los demás y tiene que ver con lo que yo le presento a mi Dios. Cuando uno rechaza las sugerencias faraónicas, entonces está en el camino para rendirle el tributo y la honra que solo nuestro buen Dios merece. Pastor, ore para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Padre Celestial, hay tantas insinuaciones que el enemigo constantemente nos hace para apartarnos de ti, apartarnos de tu camino, apartarnos de la genuina adoración. En este momento queremos pedirte, oh Señor, el discernimiento espiritual necesario para que cada vez que Satanás se acerque a presentarnos una excusa para que no rindamos la adoración que Dios merece, en tu nombre y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, podamos mantenernos firmes y, como Moisés, negarnos ante cualquier insinuación del enemigo. Ayúdanos, oh Señor, a amarte. Amén. Permite que tu amor nos transforme, que si alguno de nosotros está en una ruta de endurecer su corazón y convertirlo en piedra, que la influencia santificadora del Espíritu pueda transformarnos y guiarnos por el mejor de los caminos, el que nos lleva a ti, a la tierra prometida. Amén. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos